Entonces, objetivamente, ¿qué es lo que tenemos, señor magistrado? Una declaración de un confeso sin aportar ningún elemento de prueba, haciendo referencia a que habría entregado $500,000 en la casa del señor Andrés Hurtado, nada más. Y que supuestamente, a entender del señor, este dinero lo habría recibido el trabajador del señor Andrés Hurtado para a su vez darle al señor Andrés Hurtado, para a su vez darle a la señora Peralta. Fernando Riera Garro, quien es jefa técnica del imputado recurrente Andrés Hurtado Grados. El imputado recurrente se encuentra conectado, en este caso Andrés Hurtado Grados, desde el penal establecimiento penitenciario de Lurigancho. También se encuentra presente el abogado Roberto Luis Castillo Berrocal, defensa técnica del imputado recurrente Augusto Javier Muley. También se encuentra presente el abogado Benji Espinosa Ramos, defensa técnica de la imputada recurrida Luz Elizabeth Peralta. Asimismo, debo hacer precisión, señor presidente, respecto a los recursos de apelación en cuanto al imputado recurrente Javier Muley, es en el extremo de la caución. Respecto al imputado recurrente Andrés Sabelino Cáceres, es el extremo de la prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Respecto al Ministerio Público, es en el extremo que se declaró infundada requerimiento de prisión preventiva contra el Peralta Santos. También debo dar cuenta, señor presidente, que con fecha 23 de octubre del presente año, la defensa técnica de la imputada recurrente Luz Elizabeth Peralta Santur presenta o ofrece prueba documental. En este caso, adjunta la resolución número 4 de fecha 21 de octubre del 2024, en la que se declaró fundado requerimiento de impedimento de salida del país en contra de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur por el plazo de 18 meses. ¿Cuándo se notificó la realización de esta audiencia? Se lo notificó con fecha del 18 de octubre del presente año, doctor. Y el escrito es del 21 de octubre. 23 de octubre del presente año. No, la resolución número 4 impugnada es del 21 o del 23. Del 21 de octubre, correcto, doctor. Por eso, pues. Y la notificación se hizo el 18 de octubre. Correcto. Entonces ha sido presentada extemporáneamente. Así se declara. Muy bien. Vamos a empezar con las alegaciones. Primero tenemos a la doctora Carla Ávila por el Ministerio Público. Gracias, señor juez supremo. Buenos días a los demás concurrentes de la sala y los asistentes. El día de hoy el Ministerio Público acude a la rectitud de la Sala Permanente de la Corte Suprema a efectos de solicitar se declare se declare infundado el auto que viene a declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva respecto a la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur en la investigación preliminar que en ese momento se le seguía, pero que ahora ya es preparatoria por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La pretensión que solicitamos es la revocatoria del auto en este único extremo y que ordene declarar fundada la prisión preventiva por 18 meses. El auto, como se indica, es apelable, es apelado dentro del plazo, de modo que contiene todos los requisitos formales para la impugnación y como antecedentes brevemente debemos indicar de que se ha autorizado por la Fiscalía de la Nación el ejercicio de la acción penal contra la antes mencionada y que además ya previamente se nos denegó una detención preliminar también de la investigada a la cual apelamos y que nos desistimos porque precisamente ya estaba en trámite esta impugnación de prisión preventiva. Los hechos que se atribuyen brevemente a la imputada son los siguientes. Son 3 hechos constitutivos de delitos de corrupción de funcionarios. El primero es el denominado hecho 1. Este hecho 1, señor juez supremo, se refiere a que efectivamente en el año 2020 aproximadamente,
la señora Elizabeth Peralta Santur, nos vamos a referir solo a ella porque es este extremo el que es materia de impugnación, habría intercedido ejerciendo influencias reales sobre el fiscal Lucio Salirrosas para interceder en este proceso, en esta causa penal que se denominaba los topos del frío. La señora Luz Elizabeth Peralta Santur había solicitado junto a Andrés Hurtado Grados, la cantidad de $1 millón. De esta cantidad tenemos los elementos de convicción que acreditan de que se entregó la suma de $500,000 en el domicilio por ese entonces del señor Andrés Hurtado Grados, también conocido como Chibolín. En esta entrega participó no solo el señor que se ha declarado confeso, como es Iván Sucho Neira, sino también el hermano de este, Martín Suicho, que por indicación de este fue quien llevó finalmente la bolsa al lugar donde estaba pactado, que era la casa de Andrés Hurtado. En este hecho, señor juez, además se cuenta con elementos de convicción que son las fotografías de las primeras reuniones en las que Andrés Hurtado presenta a la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur a la familia Suicho Neira, no solo a Iván, sino a Roberto Suicho Neira. Se cuenta con la declaración de quien estuvo presente al momento de la ostentación de las influencias, Iván Suicho Neira, y con la declaración de quien procede a la entrega de este dinero, Martín Suicho Neira. Además, que cabe señalar de que existen indicios periféricos que corroboran estas afirmaciones, como son en primer lugar las propias declaraciones de los participantes de Andrés Avelino Hurtado Grados y de Luz Elizabeth Peralta Santur, que reconoce, la segunda de ellas reconoce que efectivamente Andrés Avelino Hurtado Grados es su amigo y que le presentó a la familia Suicho Neira, y luego la declaración del propio Javier Muley, quien señala que también Andrés Avelino le presentó a Luz Elizabeth Peralta Santur y que además hubo una reunión en el Hotel Pardo, lo cual también es reconocido por el hermano de Javier Muley, Ricardo Muley. Ahora bien, debemos señalar que el hecho 2, aparte de que este hecho 1 se está imputando un cohecho subsecuente de Luz Elizabeth Peralta Santur hacia el fiscal provincial Lucio Salirrosas, quien procedió efectivamente, temporalmente, en forma posterior, a entregar las barras de oro que eran o que fueron incautadas a Lomas Doradas, propiedad empresa en la cual es socio fundador el señor Augusto Javier Muley, que es quien instiga la comisión de este delito, pues fue quien solicitó a Iván Suicho Neira primero que lo contacte con Andrés Avelino Hurtado Grados y luego también quien ofreció en esa reunión la cantidad de dinero que podía comprar la intercesión de Luz Elizabeth Peralta Santur en este proceso. En cuanto al segundo hecho, debemos indicar de que este hecho está referido a la empresa Paltarumi. ¿Qué es lo que sucedió en esta ocasión, señor juez? También, como ya se habían establecido estos lazos de corrupción entre las partes, Javier Muley tenía la necesidad de sacar del mercado a su competidora, que era la empresa Paltarumi SAC. Cuando ya conocía a Andrés Hurtado Grados y a Luz Elizabeth Peralta Santur, tuvo otra vez la idea, determinó la voluntad de ambos de sacar de la carrera a Paltarumi a través de una investigación por lavado de activos. Es así que logra también posteriormente que se le abra esta investigación a cargo de la fiscal provincial Sandra Bailón
de la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, en la cual Elizabeth Peralta Santur tuvo intervención porque ejerció influencias reales sobre ella. Es más, se ha recabado la declaración de dicha fiscal y reconoce, no directamente estas influencias, pero sí periféricamente reconoce que recibía llamadas de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur para tratar de los casos a su cargo. Y estas llamadas eran del teléfono 920-778-740, que después vamos a ver cómo es que a través de este teléfono es que se viene obstaculizando toda la investigación del Ministerio Público. En este segundo caso, debemos señalar que también se produjo la ostentación, el ofrecimiento de intercesión de Luz Elizabeth Peralta Santur con la participación nuevamente de Andrés Avelino Hurtado Grados, y que Iván Suichoneira es el testigo presencial de cómo después se reúnen en el Hotel Pardo de Miraflores con Javier Milei y le dicen: mi mamá te ha servido, le dice Andrés Hurtado a Javier Milei, y muestra los documentos de la apertura de esta investigación. Cabe señalar que esta investigación ya casi un año antes la policía había remitido como oficio a las fiscalías de lavado de activos, y solo es después de esta conversación que se apertura esta investigación, y finalmente, como otro de los indicios de corroboración, es que se logra determinar de que efectivamente Luz Elizabeth Peralta Santur habría influido realmente sobre la fiscal, ya que la propia fiscal en su disposición de archivo reconoce que nunca existió siquiera la posibilidad de un delito precedente, y textualmente se indica así en la disposición de que nunca debió haber iniciado investigación. Esto en la disposición de archivo. El tercer hecho que también se atribuye a Luz Elizabeth Peralta Santur en este concierto de voluntades que estamos describiendo es el hecho relativo a la solicitud. En este caso solicita ella a el señor Iván Suichoneira junto con Andrés Hurtado Grados a través de una videollamada en la que los dos aparecen y se tienen las capturas que nos ha proporcionado el señor Iván Suichoneira de estas llamadas, en la cual le dicen que si no quería que se le inicie una investigación por lavado de activos, tenía que cancelar la suma de $100,000, ante lo cual Iván Suichoneira, conociendo los antecedentes de cómo ya se había obrado con la empresa Paltarumi, accede a esta solicitud y entrega vía voucher la suma de $20,000, que era lo que contaba con efectivo en ese momento, a la empresa de Andrés Avelino Hurtado Grados, y le indica que posteriormente juntaría el resto. Es así como también nosotros hemos logrado determinar que después de meses en los que ellos estaban esperando que se cancele la totalidad de lo requerido, es de que se inicia una investigación, en este caso a cargo de otro fiscal provincial, sobre el cual la señora Luz Elizabeth Peralta Santur ejerció influencias, también contra Iván Suichoneira. Todo esto está debidamente determinado en tiempo y lugar dentro de los márgenes que nos permite este estado de la investigación. Sobre los elementos de convicción ya los he ido narrando. Básicamente hay que señalar de que hay la declaración de una persona, que es Iván Suichoneira, que participa en el primer hecho. De los demás hechos, en el segundo es testigo presencial, y en el tercero es quien accede a esta entrega ilícita de dinero. Pero además están las corroboraciones de todos los integrantes de la familia Suichoneira y las corroboraciones documentales que hemos indicado, y en este caso el hecho 2 de la propia fiscal provincial, que reconoce que recibía llamadas de Luz Elizabeth Peralta Santur. Además de los pagos, tenemos del primer hecho la declaración y una transferencia que se hace entre
ambas empresas del señor Javier Milei y la empresa que regentaba Kitty Medina, quien se ha logrado determinar que era la que manejaba o aparentaba ser la apoderada de todas las empresas de Andrés Hurtado Grados. Esta transferencia también se ha establecido y tiene una totalidad, la transferencia por un monto de aproximadamente la transferencia que se hace de 250,000 entre Ceibos, la empresa Ceibos, en la cual apoderada era Kelly Medina. Ahora, también respecto al segundo hecho, que son los 80K, lo que se cuenta es con una conversación de WhatsApp donde se menciona esta entrega de dinero y una conversación de WhatsApp donde se queda la reunión para pactar esta situación, que es el 26 de mayo. Y respecto al tercer hecho, lo que contamos en el caso de la extorsión del señor, bueno, en realidad está calificado como cohecho, porque entendemos que el señor sabía, Iván Suichoneira conocía, de que estaba incurriendo en una actividad delictiva. En este hecho contamos además con el depósito que se hace y con fecha cierta de la empresa Cuántico, propiedad de Iván Suichoneira, al señor Andrés Avelino Hurtado Grados a través de su empresa AH Entertainment por la suma de $20,000 con fecha cierta también y con el cupón respectivo del 15 de julio del 2021 porque el señor Suicho ha entregado el extracto bancario. Entonces, señores jueces, consideramos de que los elementos de convicción son altamente plausibles, de modo tal que la sospecha supera el estándar requerido para la prisión en el caso de Luz Elizabeth Peralta Santur, ya que además de que ha usado del cargo y se cuenta con elementos de convicción de ello, también están las ventajas que ella habría recibido de Andrés Hurtado Grados, como el hecho, a pesar de que lo ha negado, que es un indicio de mala justificación, es de que él, luego del hecho número 1, aproximadamente, logró viajar a los Estados Unidos por pasajes pagados precisamente por la empresa de Andrés Hurtado. Este vuelo se realizó el 24 de enero del 2022 y además Andrés Hurtado ha señalado que los gastos que originó todo este viaje fueron cancelados por él. En consecuencia, señores jueces, está claro que además, con los documentos que tenemos, Luz Elizabeth Peralta Santur recibió esta ventaja. La devolución de oro, también beneficiando a Javier Milei, está debidamente acreditada con el acta fiscal respectiva del 19 de febrero de 2022, que se produjo un día sábado y se habilitó para realizar únicamente con la presencia del fiscal sin ninguna asistencia de un auxiliar o asistente fiscal. En consecuencia, los agravios que se nos produce al haber incurrido en una omisión que es incongruente al momento de calificar no solo el peligro de fuga, sino el peligro de obstaculización en el caso de Luz Elizabeth Peralta Santur, es un agravio trascendente para el Ministerio Público. Primero, porque no se ha valorado el hecho en cuanto al peligro de fuga que ella tenía ya al momento de que se produce el allanamiento en su domicilio, un maletín elaborado. Que se han dicho muchas cosas para justificar ello, pero que sin embargo es un indicio concreto y objetivo del peligro de fuga. Que además, en cuanto al peligro de obstaculización, y es por eso que hemos presentado el día viernes el escrito respectivo, es que ya este peligro de obstaculización, señores jueces, no solo es un riesgo, sino es un dato concreto. Porque el titular del teléfono que ella constantemente niega que sería de su propiedad o de su uso, que es el señor Jairo Gómez, él es esposo
es cuñado de la hija de Luz Elizabeth Peralta Santur, ha indicado que se lo había entregado a una menor de edad, que es la nieta de Luz Elizabeth Peralta Santur. Sin embargo, señores jueces supremos, así es evidente de que ha influenciado sobre un testigo para que tenga una conducta desleal con el Ministerio Público, de modo tal que ha venido a decir acá esa falsedad, pese a que diferentes testigos, como son los propios fiscales con los que trabajaba Luz Elizabeth Peralta Santur y la propia fiscal Sonia Misela Bayón Zabaleta, haya reconocido que desde ese número es donde recibía las llamadas de Luz Elizabeth Peralta Santur, y que a posterior, estando inclusive esta apelación en trámite, se pretenda que un testigo declare falsamente, pese a las evidencias de las declaraciones, más lo hallado en su registro domiciliario, donde se le encontró un monedero de su propiedad en el cual tenía pegado el número que utilizaba, e inclusive el registro dental que hemos presentado el día viernes, en el cual el propio médico dice que el teléfono con el que se comunicaba es el que ahora pretende negar un tercer testigo. Señores jueces, el peligro de obstaculización se ha materializado. Y es por eso que esta prisión, inclusive existiendo un impedimento de salida que no existía al momento que la requerimos, es necesaria, proporcional, estrictamente necesaria, y ese es el análisis que no ha hecho el señor juez supremo. Y por eso es el que ustedes, en clave de justicia y ponderación, deben revocar este erróneo pronunciamiento. Los demás errores en los que ha incurrido el juez supremo, que se resumen en citar, por ejemplo, un auto que como argumento de autoridad que no hizo voto, porque precisamente miembros de la Corte Suprema consideraron que las declaraciones juradas unilaterales no introducidas oficialmente en un proceso no pueden ser para enervar la responsabilidad de quien, o en este caso, para acreditar de que hay un arraigo familiar, como ocurrió con Elizabeth Peralta Santur, que por 2 declaraciones juradas de 2 hermanos que indican que ella se encarga de su madre, estas declaraciones juradas solo son documentos unilaterales que no pueden enervar, que además de tener actualmente en suspensión, tener diferentes investigaciones que ahora se han abierto nuevamente por actos de corrupción, incurrir en peligro de desestabilización y los criterios objetivos de el grave... Señora fiscal, el tiempo ya culminó, por favor. De la grave pena que le espera, señor juez, por un delito grave, corresponde pues que se revoque el auto. Eso es todo. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno del doctor Elio Riera Garro. Muchas gracias, señor juez supremo, por otorgarme el uso de la palabra. Muy buenos días con los señores magistrados, la señorita fiscal y todas las partes procesales. Veré de hacer un canto al tiempo. La señorita fiscal ha utilizado cerca de 21 minutos. Trataré de hacerlo lo más sucinto posible con respecto a los alcances que me corresponde sustentar en el recurso de apelación. Señor juez supremo, esta defensa ha presentado en fecha y forma oportuna el respectivo recurso de apelación, por medio del cual buscamos que se revoque el pronunciamiento del señor magistrado de primera instancia, y en concordancia con lo que vamos a sustentar el día de hoy, los magistrados a cargo de revisar esta causa procedan a revocar la misma y en su lugar asignar la respectiva comparecencia con restricciones por igualdad de derecho a todas las partes procesales, tal cual ha sucedido al día de hoy con respecto a los demás investigados. Señor juez supremo, el tema es claro. Durante 13 minutos a usted le han resumido 3 hechos. 3 hechos. Y yo quisiera cerrar el debate con respecto a un punto. Porque, señor juez supremo, usted ya lo ha explicado en diferentes oportunidades, en diferentes causas. Estamos aquí para debatir un recurso impugnatorio. No correspondería en esta instancia debatir nueva prueba sin que haya sido debidamente fundamentada como tal, como ya esta digna sala lo ha señalado. Y la señorita fiscal ha hecho a colación el día de hoy 2 elementos que no tienen vinculación con el medio impugnatorio.
La famosa tratativa del dentista, por un lado, y por otro lado, declaraciones señaladas por la señorita fiscal que entiendo están equivocadas y voy a decir por qué. Señor Juez Supremo, tres hechos. Primer hecho. El señor Andrés Hurtado está preso por la supuesta devolución de oro a la empresa a cargo, en este caso, del señor Muley. Esa es la exposición, devolución de oro. ¿Y qué propusieron a nivel de primera instancia, señor Juez Supremo? Temas puntuales. La declaración del confeso Iván Ciucho, quien en confesión sincera dijo: yo puedo dar fe de que hemos entregado $500,000 o $1 millón. Yo podría llegar acá, señor Juez Supremo, a indicar por qué no dice 4, 5, 10, 15, 20. La pregunta es, señor Juez Supremo, porque la señorita, y acá he tomado nota, la señorita fiscal ha dicho, además de los elementos de convicción, tenemos elementos periféricos, le ha dicho, minuto 4. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Más que la declaración de un confeso. Ninguno. Yo le voy a decir cuál, y a lo mejor la señorita fiscal se ha olvidado porque se sustentó a nivel de primera instancia. La declaración de la señora Ana Ciucho en una noticia periodística del señor Beto Ortiz, donde finalmente señaló todo lo que he dicho de la señorita fiscal, pero cuando es llevada finalmente a fiscalía dijo que no le consta nada y que eso lo escuchó finalmente de su hermano, testigo de oídas, testigo de referencia. Por eso es que el día de hoy ya no la mencionan probablemente porque ya no tiene valor como tal. Entonces, objetivamente, ¿qué es lo que tenemos, señor magistrado? Una declaración de un confeso sin aportar ningún elemento de prueba, haciendo referencia a que habría entregado $500,000 en la casa del señor Andrés Hurtado, nada más. Y que supuestamente, a entender del señor, este dinero lo habría recibido el trabajador del señor Andrés Hurtado para a su vez darle al señor Andrés Hurtado, para a su vez darle a la señora Peralta. Pues una tesis completamente imaginativa, señor magistrado, y por la cual no se puede sostener que existen elementos de convicción y menos periféricos que puedan llevar a la cárcel a una persona. Punto número 1, porque no le he dicho nada más con respecto al hecho 1. Hecho 2. Y acá tiene, antes de pasar al hecho 2, le dijo usted en el minuto 7, incluso los aportes de la señora Kelly Medina. Yo no sé qué tiene que ver la señora Kelly Medina con respecto a este tema, si se sustentó finalmente su declaración después de recurso impugnatorio. Y además no tiene ninguna vinculación. No nos ha quedado claro qué tiene que ver. La señora Kelly Medina ha sido trabajadora, gerente del señor Andrés Hurtado. ¿Qué tiene que ver con el hecho 1? No tiene que ver nada. Por eso es un error meterlo en el hecho 1 y entiendo tratar de inducir error a la judicatura. Está mal. No se puede decir que, salvo que nos diga en una declaración, en la pregunta número tal, como yo sí lo haré, sí, acá señala que se entregó los $500,000. Es falso, entonces. Hecho 2, señor juez. Denuncia y o investigación al señor Jimmy Fluker, accionista de la planta Paltarumi. Vea usted lo peligroso que es no realizar un control sobre los argumentos de fiscalía. Fiscalía le ha dicho, mi patrocinado ha reconocido los viajes realizados y las dádivas realizadas a la señora Peralta. ¿Dónde? Yo pido que se exija dónde, en qué lugar. Que la señorita fiscal nos diga dónde ha reconocido que todo eso ha sido en relación de la señora Peralta y para favorecerla con respecto a un caso penal. ¿Dónde? No se puede decir de manera general, ha reconocido los gastos que serían utilizados para la señora Peralta en favor de casos. ¿Dónde? ¿Qué declaración, qué folio? Que nos diga dónde. En el contradictorio. Pero bueno, más que ello, hace referencia con respecto al hecho 2, que mi patrocinado habría tenido injerencia con respecto a la famosa denuncia que se hizo al señor Jimmy Fluker, accionista de Paltarumi. Señor juez, ¿cómo? Digo, porque la fiscal no le ha presentado ningún elemento de convicción. Solamente le ha dicho los famosos $20,000, ¿no? Y ahorita, en este momento, voy a decir de dónde nacen los $20,000. Pero antes que haya un razonamiento jurídico y lógico, la tesis de fiscalía es sostener que mi patrocinado habría logrado por medio de la doctora Peralta, una fiscal encargada de una fiscalía, valga la redundancia, de segunda instancia, para que le abran un proceso, en este caso a otra persona, no tiene asidero, ni siquiera fiscalía de primera instancia. Entonces, la tesis imaginativa de fiscalía no se logra sostener con hechos fácticos, porque si hubiera sido que la doctora Peralta le abra un proceso directamente, entenderíamos tal vez a nivel indiciario que existiría motivos para investigar. Pero bueno, no, acá le dicen que aparentemente, ¿no? Existiría elementos de convicción y elementos periféricos sin decirle cuál.
que mi patrocinado convenció a la doctora Peralta, fiscal de segunda instancia, para que le hagan un proceso al señor Fluker, cuando mi patrocinado jamás se reconoció y no hay ningún elemento de convicción. Pero acá viene el punto, porque él dice, no, pero hay $20.000, por Dios. Requerimiento de prisión preventiva, elemento 70-72. No nos olvidemos esto, señor juez supremo, del 70 al 72. ¿Qué es lo que dice el señor Sucho? Dice, esos $20.000 me lo pidió Andrés Hurtado para él. Para él. Para él. Era el momento en esa declaración que el señor Sucho diga, sí, me lo pidió para darle a la doctora Peralta y a su vez a la fiscal provincial para que le abran el proceso. Es fácil llegar aquí, plantear una tesis sin sostenerla con elementos de convicción. Y son sus elementos de convicción, 70-72. Iván Sucho declara y dice, esos $20.000 me lo pidió para él. Y el señor Andrés Hurtado, ¿qué ha dicho? Para labor social, para sus gastos personales. ¿Qué vinculación tiene con la doctora Peralta o para realizar un tema adicional vinculado a abrir un proceso penal en otra fiscalía? Ninguno. Claramente está. Me los pidió Andrés Hurtado para él mismo, para él. Así lo dijo. Y tercer hecho. $100.000 para no continuar con la investigación seguida contra la empresa Cuántico Servicios SA. Lo mismo, señor juez, no existe ningún elemento de convicción. Ahora la fiscalía se cuida, y ya no como a nivel de primera instancia dice elementos periféricos, pero está utilizando los mismos elementos del hecho 2. Concretamente, ¿qué tenemos? Entonces, al día de hoy, antes de pasar a la segunda parte de mi exposición, esta declaración que nace de la señora Ania Sucho, que no logra probar nada. El señor Iván Sucho, que es un confeso sincero, que no logra declarar nada finalmente como tal. Con respecto al hecho 3, $100.000 para no continuar con la investigación seguida por la empresa Cuántico Servicios Integrados. ¿Qué es lo que ha dicho? Y he tomado nota, minuto 8.14. La señora fiscal, la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, vuelve a sostener los famosos $20.000. O total, ¿lo utilizamos para el hecho 2 o para el hecho 3? Ya, pongamos que lo utilizamos también para el hecho 3. Me remite igual el elemento de comisión 70-72. El señor Sucho, ¿qué dijo? Me los pidió Andrés Hurtado para él. En ningún momento le pide o hace referencia en esa famosa declaración, me lo pide para darle a la doctora Peralta para que haga un favor adicional para no continuar con procesos penales. Y además, por temas del tiempo, no calzan tampoco. Entonces, con respecto a los hechos de convicción, ¿qué tenemos, señor juez? Con respecto a los famosos fundados y graves elementos de convicción, 2 noticias periodísticas. Nada más. Este fue un caso mediático que paró al país, finalmente, y por el cual el señor Andrés Hurtado está detenido injustamente en la cárcel. No hay más con respecto a este tema. Insisto, es importante que ahora la señorita fiscal lo diga dónde ha sido que el señor Andrés Hurtado reconoció que le pagó los viáticos y todo a la doctora Peralta para que le haga un favor. Y espero que nos diga dónde, la declaración, la fecha y hora. Porque eso no es así. Para realizar un favor, eso es falso. Y ahora, con respecto al tema de los arraigos, el señor magistrado, el doctor Shekley, a quien respeto mucho de por sí, pero el derecho me permite también apartarme en determinadas oportunidades con respecto a sus resoluciones, porque es un magistrado probo y garantista también. Con respecto al certificado domiciliario, señor juez, yo he presentado un certificado notarial, donde se constata que el señor Andrés Hurtado es finalmente visitado por el señor notario. El señor notario constató que estaba ahí. Eso no ha sido tomado en cuenta por el señor Shekley como tal. No le ha dado el valor necesario. O para aceptarlo, para negarlo, o para restarle valor. Sí tiene domicilio como tal. Con respecto al arraigo familiar, señor juez, el señor magistrado Shekley indica lo siguiente. No se encontraría acreditada finalmente la afectación, en este caso, a la menor con lo que estaría sucediendo. Y discrepo con todo el respeto posible al señor magistrado, porque el estado de necesidad se presume. Y más aún cuando yo lo he demostrado como tal, con documentos que acreditan finalmente la condición especial de la menor y el colegio en el que está, que necesita de su madre. Hay una declaración jurada de la madre que hace referencia, que se encarga de la menor, evidentemente porque tiene condiciones especiales, y está en un colegio especial como tal. Y por extensión necesita de su padre, porque su padre finalmente quien brinda el soporte económico total, además de afectivo, con respecto a una menor de 10 años. Es necesario, digo yo, que el señor Andrés Hurtado esté preso para que Fiscalía investigue, porque ¿cuáles eran los actos de investigación propuestos? Homologación de voz, declaraciones. ¿Es necesario? No. ¿Y prueba de ello cuál es, señor juez?
¿Cuál es la mejor prueba? Yo le he presentado a usted, señor juez supremo. El señor Iván Ciucho, a nivel nacional, con el respectivo link electrónico, se lo he presentado, ha dicho, el 17 de septiembre, ha dicho, yo soy, confeso sincero, y además soy colaborador eficaz con identidad revelada, él lo ha dicho, como tal. Y el señor se fue de viaje a Italia. El señor se fue de viaje a Italia. ¿Y qué pasó con Fiscalía? Yo no quiero pensar que Fiscalía se le ha pasado el plazo, sino que considera finalmente que no es impertinente, que no hay problema con respecto a que el señor, otro imputado, se vaya de viaje, con la fe de que el señor va a regresar algún día. Entonces, si otro imputado como tal, que es confeso sincero, como lo ha dicho la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, como tal, no genera problema ni obstaculización a la justicia el hecho de que se vaya de viaje, ¿por qué motivo el señor Andrés Hurtado tiene que estar preso? Para que investigue. No es proporcional, definitivamente. Igual aún con la señora Ana Ciucho, famosa testigo que al final no logró aportar nada en la declaración en fiscalía. Y mis colegas de la defensa podrán asentir ello cuando hicieron el pliego interrogatorio. No escuché nada, todo escuché de mi hermano. Con respecto finalmente, señor juez, y con esto yo voy a terminar. Por favor, el tiempo, tenemos muchas causas, no podemos dedicar tanto tiempo a informes orales. Concluyo. Muchas gracias, señor magistrado. Concluyo, y muchas gracias por la indulgencia. Señor magistrado, por todo lo expuesto, nosotros consideramos, como tal, que esta medida es desproporcional. Consideramos que a la luz de los hechos expuestos durante los fundados y graves elementos de convicción no tenemos absolutamente nada concreto, más que elementos de convicción a entender de fiscalía que serían de convicción, pero son meramente indiciarios. Solo tenemos 2 noticias periodísticas como tal. ¿Qué se ha aportado? Algo concreto, absolutamente nada. ¿Por qué no son 500.000, 800.000, 2 millones, 4 millones? No hay absolutamente nada más. Elementos 70, 72, no nos olvidemos. El señor Ciucho dice, me la pidió Andrés Hurtado para él, para sus temas, para gastos personales, para labor social. Absolutamente nada con respecto a ello. Y finalmente, espero que Fiscalía nos diga en qué parte el señor Andrés Hurtado ha reconocido que pagó los pasajes, que pagó todo por un favor a la señora Peralta. ¿En qué momento? ¿Cuándo lo ha hecho? Que ha pagado los viáticos, dijo. Tomé nota acá. Los viáticos, todo. ¿En qué momento? ¿Con la condición de qué? ¿Para realizar qué cosa? ¿Cuándo lo ha hecho el señor Andrés Hurtado? ¿En qué situación? Y finalmente, señor magistrado, es muy importante tomar en cuenta que en atención al principio del interés superior del niño, y el cual nosotros estamos sometidos, y esta sala también ha emitido jurisprudencias muy vinculantes, incluso aplicadas por el Tribunal Constitucional, porque ustedes nacen de fuente de derecho para entregarla al Tribunal Constitucional, se mantenga presente que como tal no es necesario que el señor Andrés Hurtado se mantenga en prisión, porque por extensión genera una afectación finalmente a una menor de edad con condiciones especiales. Por todo lo expuesto solicito que oportunamente se tenga en cuenta la gradualidad de esta medida de coerción y si disponga de otra que efectivamente no genere una afectación a terceros como han sido señalados al día de hoy. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. Corresponde ahora al doctor Roberto Luis Castillo de Rocal. Sí, gracias. Cuando usted indique, doctor. Ya le he dado la palabra, señor Amor. Gracias. Buenos días con todos. Este caso es sumamente complejo, eso ya usted lo ha escuchado, creo que todos los miembros de esta sala lo han entendido. Además, merece investigación, por supuesto, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en lo que respecta a la caución. ¿Qué sucede? Que el juez de primera instancia, al imponer una caución al señor Augusto Javier Muley, lo que hace es imponer una caución emblemática en todos los sentidos y particularmente desproporcional. Es decir, en el país nunca se había impuesto una caución de esas dimensiones. Estoy hablando de una caución de 1 millón de soles que se le impone al señor Augusto Javier Muley. ¿Y por qué? Porque el juez en su resolución, señores jueces, ustedes se ubican en la única parte donde hay el fundamento sobre la caución, es en el considerando 26 exactamente. Impone la caución por 1 millón de soles basado en 2 supuestos. Primero, que es propietario de 2 concesiones, así lo dice el señor juez, no sabemos a qué concesiones exactamente se ha referido, y también porque es propietario de un inmueble valorizado en 2.150.000 dólares. Solo eso señala el juez de primera instancia y dice que eso, bueno, es proporcional y que eso le da la condición económica suficiente al señor Augusto Javier Muley para cubrir 1 millón de soles. Entonces, esto es lo que nosotros apelamos. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos y le pedimos que ustedes evalúen cuál fue el ingreso mensual reportado en la audiencia de prisión preventiva, donde primigeniamente se solicitó su prisión preventiva, adjuntamos 3 boletas, de junio, julio y agosto, porque a septiembre de esa fecha todavía no lo teníamos,
por un valor de 14.705.13, que es el ingreso mensual, la remuneración mensual que recibe el señor Augusto Javier Muley como gerente de inversiones de la empresa minera Las Lomas Doradas desde noviembre del 2012. O sea, en el marco de ese ingreso es lo que nosotros entendemos que el juez debió haber graduado proporcionalmente la caución, porque ese es el ingreso formal reportado, ahí están las boletas. Pero ¿qué sucede? Que el juez nos dice que tiene 2 concesiones, pero no identifica las concesiones, ¿no? Y creo que ahí el juez tiene un equivocado error de qué es una concesión, quién es titular y cómo opera. Porque una concesión, en principio, es un permiso, una autorización, pero para generar ingresos, una concesión tiene que haber explotación, tiene que haber empresa, tiene que haber inversiones, etcétera. Pero eso de ninguna manera ha sido ni por la Fiscalía, ni por el juez de primera instancia descrito. Lo que dice es 2 concesiones. Suponemos nosotros, porque a eso nos ha forzado la resolución de primera instancia, que se refiere a la concesión de la empresa minera Las Lomas Doradas. Claro, pero esa concesión de beneficio no es una concesión personal, es decir, no es que le genere eso un ingreso personal, o como equivocadamente se ha querido o se pretende establecer que, porque una empresa puede ser muy solvente, por tanto, su propietario, el gerente de inversiones, es igual de solvente. No es así, porque una empresa formal, con todos los formatos legales que requiere la ley, con todo un equipo de trabajo, como es Minera Las Lomas Doradas, requiere de ingente personal o de importante personal para establecer precisamente su trabajo. Eso no quiere decir que el señor Muley, en términos sencillos, gane todo lo que gana Minera Las Lomas. Es una empresa, es autónoma. De hecho, señor juez, si ustedes revisan lo que está reportado en la SUNAT, Minera Las Lomas Doradas tiene entre 19 y 16 trabajadores en planilla, y además durante este año nada más, hasta septiembre del 2024, como prestadores de servicio ha pagado hasta 69 personas. Es decir, es una empresa que opera con cantidad significativa de trabajadores, por tanto tiene gastos significativos. Entonces no se puede decir y suponer, incluso públicamente suponen que porque Minera Las Lomas tiene exportaciones y sigue teniendo exportaciones porque sigue elaborando, entonces tiene el señor Javier Muley automáticamente extremada solvencia para pagar $1 millón de soles. Eso es absolutamente incorrecto. De hecho, eso generaría, o nosotros podremos asumir que la Fiscalía o el juez no entiende cómo opera realmente una empresa, porque no es así como opera una empresa. Y se le atribuye 2 concesiones que el señor Javier Muley no tiene. La única concesión que tiene el señor Javier Muley como persona es de Nuevo Huancapampa, que está inscrito desde el 2018 y que fue transferido a la hora su conviviente, la señora, me voy a reservar el nombre, pero esa concesión que ha sido transferida no tiene ninguna actividad. Es decir, no se le puede señalar que personalmente tiene concesiones cuando no las tiene. Ahora, también se dice, y el señor juez dice que, bueno, pero tiene un inmueble de $2.150.000. Claro, pero ese inmueble ha sido fruto de ahorros y de reparto de utilidades de la empresa minera Las Lomas, donde él sí transparentemente se ha dicho que es accionista. Pero, señores fiscales, los repartos de utilidades no se da cuando el accionista lo requiere. El reparto de utilidades se da de manera anual y dependiendo de las utilidades que genera. En este momento el señor no dispone de esa cantidad de dinero, no dispone de $1 millón de soles y está pendiente incluso la liquidación y reparto de utilidades del año 2024, que por obvias razones va a ser en negativo porque han destruido la imagen empresarial del Minera Las Lomas Doradas con esta investigación. Entonces, ¿a qué disposición de dinero, a qué solvencia económica en este momento se pueden referir? Tanto es así que incluso nosotros hemos presentado la partida registral porque el señor de jueces, la Fiscalía no sabía que el señor tenía un inmueble. Y esa partida transparentemente también lo hemos presentado ahora para esta apelación, que el inmueble ha sido materia de un contrato fiduciario. ¿Por qué? Porque como el señor Augusto Javier es un empresario, necesita garantizar con una propiedad precisamente sus inversiones, sus créditos, y por eso se hace un contrato fiduciario. Pero ojo, el contrato fiduciario no se hace ahora recientemente, se hace en abril y se inscribió en junio del 2024, es decir, mucho tiempo antes de que se conozca sobre este caso. Por tanto, no es que él tenga tampoco disponibilidad de ese patrimonio, y ese patrimonio no es un patrimonio que ha sido adquirido de un momento a otro, es parte de ahorros familiares que ha tenido durante mucho tiempo de trabajo, porque recuerden que Minera Las Lomas opera desde el 2011, no es una empresa fachada de ninguna manera.
Ahora, para tener en cuenta la caución, señores jueces, también hay que tener en cuenta no solo la condición económica, que el juez no lo ha acreditado y no ha valorado y que nosotros pedimos que valoren, sino que además la personalidad y los antecedentes del imputado. Lo dice el Código, artículo 289. En ese caso, respecto a los antecedentes del imputado, pues el señor Augusto Javier no tiene antecedentes procesales, nunca ha sido envuelto en una investigación de esta naturaleza, que es materia de este caso, y su comportamiento procesal ha sido impecable, porque desde el primer momento, eso ya lo sustentamos, por esa misma razón entendemos que la Fiscalía no ha insistido en la apelación de la prisión preventiva para él. ¿Por qué? Porque nos presentamos, pedimos declarar, estuvimos presentes en todas las audiencias, en todos los actos de investigación, nos presentamos ante la Corte Suprema para establecer la primera disposición a esclarecimiento de los hechos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también hay que evaluar el mayor o menor circunstancia para mostrar la sujeción al proceso. Claro que sí, puede haber una pena, como dice la Fiscalía, muy elevada, etcétera. No la voy a discutir, pero este es un proceso de investigación. ¿Y cómo ha demostrado su sujeción? Primero, por ejemplo, porque en el impedimento de salida, señores jueces, ni siquiera nos opusimos. Y no vamos a apelar lo que ya se impuso por 18 meses. Entonces, solo para cerrar, señor juez, para ya acabar con este tema, decía que esta imposición de 1 millón no está justificada. El Código pide que se justifique de acuerdo a las condiciones económicas, y las condiciones económicas hacen inviable pagar una una caución de 1 millón de soles, que es absolutamente desproporcional, y solo en la apelación tocamos un ejemplo de la casación 1789-2022-1 del 7 de diciembre del 2022, donde esta Corte Suprema ha establecido incluso revocar una prisión preventiva o en el caso estaba involucrado un directivo de una empresa internacional china, que tiene, incluso dice la casación, que tiene proyecciones internacionales, es decir, una empresa que tiene mayor solvencia porque tiene proyecciones internacionales. ¿Y cuánto consideró la Corte Suprema en ese momento imponer como caución, incluso revocando una prisión preventiva? 50.000 soles, señores jueces. Y ahora se pretende que por un caso donde supuestamente hay dichos de dichos, donde no está aprobado aún la comisión del delito, una imposición de 1 millón de soles. Ahí vemos la desproporcionalidad del hecho. Y hay que dejar en claro, además, que se discute la proporcionalidad porque la forma de comisión del delito aún es materia de investigación. Ustedes pueden escuchar a la Fiscalía de que para ellos está acreditado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía siempre va a tener esa pretensión. Nosotros tenemos otra posición y ya lo he explicado seguramente en la audiencia de primera instancia con todo el tiempo que se me proporcionó para esclarecer este tema. Pero no voy a entrar a discutir si realmente la posición de la Fiscalía es verdad o no. Lo que vamos a discutir en este momento es únicamente por qué es tan desproporcional el 1 millón de soles cuando en otros casos similares o con mayor importancia en temas de cuantía del directivo de la persona se le impone solo 50.000 soles. Por esas razones, considerando que ustedes en apelación tienen que evaluar cuál ha sido el fundamento, el núcleo principal, las evidencias, los elementos de convicción que ha tenido el juez de primera instancia para poner 1 millón de soles, podrán revocarlo cuando observen que no hay ninguna justificación, y que más bien la justificación la estamos acreditando a nosotros, y que se marque, sí, doctor, y que se declare fundada en ese extremo y se revoque lo impuesto de 1 millón de soles, se ponga una caución que no nos negamos, pero una caución proporcional. Correcto. Gracias. Tiene el uso de la palabra de Espinosa Ramas. Gracias, señor presidente, honorables jueces supremos. En primer lugar, quiero destacar que en esta apelación que la Fiscalía ha hecho, que tiene 24 páginas, la Fiscalía no apeló la situación de Muley, y la Fiscalía, que es lo más importante, porque acá se tiene un testigo fundamental, que es solo de referencia, el señor Francisco Iván Sucho Neira, ha viajado a Bélgica sin que la Fiscalía se mueva un pelo. En ese contexto, vamos a entender este caso en donde hay un grave peligro procesal, hay un riesgo eminente de fuga que hay que detenerla, porque si no, estos imputados se van. Repito, no hay impugnación ni ley, y no ninguna medida solicitada en contra de Francisco Iván Sucho Neira, que no solo es coinvestigado de mi cliente, sino que además es una persona que está confesando delitos, un delincuente. Bien. A partir de ese contexto, la defensa quiere plantear, en cuanto a los graves y fundados elementos de convicción, vamos a centrarnos en un solo hecho, no en los tres, porque conforme a la apelación y la impugnación limitada,
la Fiscalía hoy en audiencia ha hablado del hecho 1, ha hablado del hecho 3 y el hecho 2, cuando en realidad solo está impugnando el hecho 2, porque solo el hecho 2 fue en cuanto al primer presupuesto que el juez de investigación preparatoria nos da la razón y dice no hay sospecha grave. Voy a decir algo más. Cuando ustedes revisen en la apelación, señorías, hay una pretensión de revocación del auto y esa pretensión de revocación, sin embargo, se sustenta en argumentos de motivación. Por ejemplo, dice, revoque usted sala permanente, ¿no es verdad? Como segunda instancia, revoque usted la prisión preventiva porque la motivación es contradictoria. Revoque usted porque es insuficiente. Revoque usted porque es irracional. Revoque usted porque es incompleta. Revoque usted porque hay omisión de motivación. Señor presidente César San Martín, que es la figura más importante del derecho procesal penal peruano, ya ha tenido claro que en la tipología de motivación, cuando uno cuestiona como apelación motivaciones inconstitucionales o viciosas, lo que debe llevar aparejado es la nulidad y no la revocación. Entonces, primer punto de la defensa, que se declare improcedente su recurso porque está pidiendo la revocación del auto denegatorio de prisión preventiva sustentando vicios de nulidad. Pero vamos al fondo. Y el fondo tiene que ver con el hecho 2 que decía el caso Paltalú. ¿Qué dice la Fiscalía en la disposición fiscal cuando fija los hechos objeto de imputación? Dice que este es un caso en donde habría tráfico de influencias y cohecho, porque supuestamente mi cliente Luis Alicia de Peralta Santur, en su condición de fiscal, habría cobrado a través del señor Hurtado y este habría comunicado a través de los Ciucho para que llegue a Muley y le abran una carpeta de investigación a Paltorumi, para que los perjudiquen investigándolos por un caso de lavado de activos. Esa es la imputación. Resulta que el juez correctamente analizó la declaración de Jimmy Fluker que se dio el 23 de septiembre del 2024. Y en esa declaración, Jimmy Fluker dice tres cosas. Dice, uno, a mí me abre investigación no la doctora Peralta, sino la doctora Bailón Zabaleta. Dos, los fiscales superiores no me pueden abrir investigación, los provinciales. Y tres, lo más importante, la investigación que se inició en el 2019 por un informe de la DIVI, la División de Investigación de Lavado de Activos, es una investigación que se archivó por la doctora Bailón y el archivo fue confirmado por la doctora Peralta Santur. En otras palabras, para decirlo en términos sencillos, acá no existe ningún tipo de motivación contradictoria ni error del juez, porque lo que se estableció es que el principal elemento de convicción que soportaba la imputación del hecho 2 en contra de mi cliente es un elemento en realidad de descargo, de exoneración de responsabilidad, porque establece la doctora Peralta no abre carpeta, la doctora Peralta no inicia una investigación, no le corresponde, pero lo más importante, la doctora Peralta sí intervino en el caso, pero para confirmar el archivo del señor Fluker, no para perjudicarlo. Esos fueron los argumentos del juez. Ahora entro, señorías, al requisito de peligro procesal, porque acá se ha olvidado que es el principal requisito por parte del Ministerio Público. La discusión es de peligro procesal. Y lo primero que cuestiona la Fiscalía es que mi cliente, la doctora Peralta Santur, no tendría un arraigo suficiente que desincentive o desmotive la fuga. Vamos a lo primero. Según la Fiscalía, invocando la circular 325-2011, que es una circular importante, pero es una normativa infralegal que se dio en su momento por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y está desconociendo los alcances del Acuerdo Plenario 1-2019 que se dio en el seno de los jueces supremos del Poder Judicial. Bueno, según esta circular, la 325-2011, la Fiscalía dice que hasta un mendigo puede tener arraigo, entonces como un mendigo puede tener arraigo, esta argumentación del juez no la convence. Vamos a demostrar que en realidad la doctora Peralta tiene razones para no fugar y al contrario, razones para vincularse al proceso, como lo está establecido. En primer lugar, la doctora Peralta no solo tiene un domicilio, que es el domicilio de Reniec, calle Las Campanillas, bloc D9, departamento 101, Monterrico, Ate. Ese domicilio es el domicilio en el que el 24 de septiembre a las 2:45 de la tarde la encontraron. O sea, cuando fueron a allanar su casa, ahí estaba mi cliente. Mostró colaboración y firmó el acta. Ahí está el acta, su huella, su firma y su DNI. 2. Ese mismo domicilio es el que aparece en las óbices, por ejemplo. Véase la nota de agente 3162-2024. Véase la 3171-2024.
Véase la 3182-2024, en donde a mi cliente le estaban haciendo videovigilancia sin que lo sepa y siempre la encontraban en calle Las Campanillas, block D 901. Pero no suficiente con eso, mi cliente tiene un departamento, un poquito más de 70 metros cuadrados, en Lince, en donde ella percibe una renta por alquiler o arrendamiento. Es más, eso ha sido presentado en su momento al juez y obra en este incidente. El arrendamiento, los pagos desde mayo hasta agosto. O sea, mi cliente tiene además un departamento en Lince, pagado con sus ahorros y en otra parte por un crédito hipotecario que ya canceló y que eso le percibe un ingreso. Eso es lo importante que se... En la casación 524-2023 Ayacucho, esta honorable sala ya estableció que lo importante en el arraigo domiciliario es ubicar el lugar donde el imputado desarrolla sus actividades y habita. No es necesario que sea propio. Bueno, acá hay 2 domicilios propios de mi cliente. Vamos a otro punto. La Fiscalía cita una parte del Acuerdo Plenario 1-2019 y dice, es claro que el hecho de fijar un domicilio o más de uno no basta para negar el peligro de fuga. Pero ese mismo Acuerdo Plenario 1-2019, en el siguiente párrafo, dice que la falta de arraigo no genera automáticamente peligro o peligro automático en la prisión preventiva. Y en esto se basa en el libro del profesor César San Martín, páginas 460-461, Derecho Procesal Penal, Lecciones, en donde citando al profesor Gonzalo del Río Labarte, lo que se sostiene es que tú no puedes decir que como no hay casa, ya inmediatamente hay fuga. Bueno, en este caso no hay una casa. Hay una casa y un departamento alquilado. Otra parte que es importante, los lazos económicos, la situación económica de mi cliente. Bueno, cuando mi cliente permite que ingrese la Fiscalía allá por el 9 de septiembre del 2024, en una actuación, esto es prueba documentada propiamente, no documental, sino documentada, y además fuente de preconstitución probatoria, es una cosa increíble. Esta acta no es un acta de allanamiento, no es un acta de incautación, no es un acta de exhibición, no. La Fiscalía le crea a mi cliente una figura que se llama acta fiscal de registro de oficina pública y exhibición de documentos. Yo me he leído 4 veces el Código Procesal Penal, perdón, 5, una antes de entrar a la audiencia, y no he encontrado registro de oficina pública. Existe el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y el despacho de la doctora Peralta le atañe la exigencia y existencia de la inviolabilidad del domicilio. No porque sea una fiscalía, los fiscales supremos pueden ingresar y revisar sus cajones. Pero bueno, en este acto, que no está en la ley, la Fiscalía lo que encuentra son 2.300 soles que le devuelven a mi cliente y $35. Entonces, ahí es importante citar el criterio establecido. Incidirá sobremanera la situación económica del imputado. Si goza de una pudiente solvencia económica, está en mejores posibilidades de abandonar el país que un reo que a duras penas cuenta con una choza para vivir. Bueno, mi cliente no es una persona que se encuentra en una posición misérrima, pero tampoco es una persona caudalada. Ese es un aspecto importante. Tercer punto que es importante, porque la Fiscalía ha dicho, ¿cómo es posible que la doctora Peralta, y preciso, enero del 2022, haya viajado con el señor Hurtado? Para el 2022 en enero y viajaron por una semana, la doctora Peralta y Hurtado eran un par de amigos. La doctora Peralta no va a ir a prisión, decir mal a sus amistades. Pero eran un par de amigos que hicieron un viaje. La doctora Peralta, conforme el certificado de movimiento migratorio que tengo en mis manos, tiene 9 viajes fuera del Perú. Estados Unidos, Panamá, El Salvador, México, Colombia, Ecuador. 9 viajes entre el 2011 al 2022. Y solo uno de los 9 viajes es con el señor Hurtado. No más. No más. Voy a decir algo más. ¿Qué dice la Fiscalía en cuanto al arraigo laboral? Dice, ¿cómo es posible? Dice, no, la doctora Peralta no puede hacer nada porque la ley de la carrera fiscal, la 30.482, en el artículo 39, prohíbe que los fiscales puedan asesorar, defender. La doctora Peralta no necesita defender ni asesorar. La doctora Peralta
está con una medida de apartamiento en el cargo por 6 meses que no apeló. No apeló, se allanó. Pero esta medida es importante para entender que la doctora Peralta sigue siendo fiscal, sino que ha visto disminuida su remuneración. Se ganaba 100%, ahora gana mucho menos, pero sigue siendo fiscal. Y acá cito la casación 435-2024 ICA respecto al arraigo laboral, fundamento 1.26. El procesado es policía, está suspendido, tiene trabajo, su trabajo no ha desaparecido, solo está suspendido. Bueno, aplicando la casación 435-2024 ICA, hay que establecer que mi cliente no es que deje de tener trabajo, tiene arraigo laboral, solo está apartada por el momento. Vamos al arraigo familiar y voy acabando. En el arraigo familiar, ¿qué dice el juez? Que ella es soltera, que coincide con lo declarado y que tiene 2 hijos que son económicamente independientes. ¿Y qué dice la fiscalía? Doctora Peralta no tiene ninguna carga familiar. ¿Por qué? Porque sus hijos son mayores, son independientes. Pero eso no es así, sus excelencias. Que sus hijos sean independientes económicamente no desaparece el hecho del vínculo familiar. O sea, la doctora Peralta va a abandonar a sus 2 hijos, que son su adoración, que son su amor. Su corazón está partido en 2 por ellos. ¿Para qué? ¿Para fugarse en una investigación? Imposible. Eso es lo que hay que analizar. Y lo más importante, el arraigo lo tiene de dependencia con su mamá. Y hemos presentado declaraciones juradas de sus hermanos que dicen, Luz Elizabeth Peralta Santur se hace cargo de una nonagenaria. Su mamá tiene 90 años y tiene varias cargas de restricciones a su salud. Pero acá voy a citar otra casación, la 50-2020 Tacna, que dice, no se puede relativizar el arraigo familiar cuando se señala que sus hijos son mayores de edad. Es una conclusión irrazonable. La estabilidad familiar y sus vínculos en sus miembros es relevante. Por último, porque acá el cuidado de su madre. Facilidades para permanecer oculto, viajar fuera del país. Lo que tenemos que tener en cuenta, señoría, es que en la casación 631-2015 Arequipa, cuyo ponente fue el señor presidente de esta sala, el doctor César Eugenio San Martín Castro, encontramos el criterio anclado en el caso Stockmiller del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice, el simple cruce o paso de fronteras no justifica peligro de fuga, ¿no? Pero además de eso, porque se trató de un ciudadano español que iba a España y regresaba al Perú, iba a España y regresaba, y le revocan la prisión y le dan comparecencia con restricciones correctamente. Además de eso, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 02-179-2023, del 20 de mayo del 2024. Sostiene que no es suficiente que se señale que tiene capacidad económica para que una persona se mantenga oculta, más aún si se cuenta con información que la misma investigada facilitó. En este caso, mi cliente entregó sus 2 pasaportes, el primero que había expirado, pero que tenía su visa a Estados Unidos, y el segundo, sus excelencias, que tenía una duración o vigencia hasta noviembre de este año, y entregó sus 2 pasaportes. El primero para demostrar, no me voy a Estados Unidos, y el segundo para demostrar, no se va fuera del Perú. Pero no tengo eso. Y lo que ustedes verán en la resolución 4, que hay un impedimento de salir del país, y acá quiero destacar algo, su señoría. El 22 de octubre recién nos han notificado esa resolución, y al día siguiente, el 23, de manera diligente, le hemos expuesto y le hemos acompañado a este cuadro. O sea, antes del 22 no existía resolución en donde declaraban el impedimento por 18 meses. Ojo, un impedimento de salida que la defensa renunció a discutir, nos hemos allanado. Ese es el caso que tiene la Fiscalía. Y por último, el tema de riesgo de obstaculización. O sea, yo voy a ser muy concreto acá. Porque en cuanto al riesgo de obstaculización, ustedes ya han sentado criterio correctamente el recurso de casación 420-2024 nacional. Caso Sada Goray y otros. Fundamento octavo. Hay que hacer una ponderación judicial. Caso concreto. Indicios que desincentivan fuga, indicios que desincentivan obstaculización. Lo primero que debo decir, sus excelencias, es que en el presente caso, ustedes van a ver que mi cliente entregó sus 2 celulares pese a que no había orden de incautación ni allanamiento el 9 de septiembre del 2024. Segundo, el juez ha tomado eso en cuenta, pero además también ha tomado en cuenta, conforme al Tribunal Constitucional,
expediente 00047-2022. Negativa a entregar un celular no configura peligro de obstaculización por tener información sensible protegida por el derecho de intimidad. Tercer punto. Se realizaron óbices a la doctora Peralta y siempre fue ubicada. Eso confirma que su ficha RENIEC se acredita con las óbices. Entregó sus 2 celulares. La fiscalía dice, está en discusión el 920. Bueno, que se abre y que se vea. En el allanamiento en ATE fue ubicada y participó en dicha diligencia. Sus hallazgos son sólidos. Se allanó a la medida de apartamiento del cargo y el impedimento de salida. Pero con esto cierro. Miren ustedes, señores. Y discúlpenme que tengan que mostrar esto. Esto los americanos le llaman evidencia demostrativa. Miren ustedes. A mi cliente me están creando un peligro porque dice, ¿cómo es posible que cuando el 24 de septiembre vaya a la fiscalía, señorías, en un maletín de este tamaño, un maletín, no una maleta, no una maleta grande, no una maleta de 2 cuerpos, no, en un maletín que no excede este tamaño de esta mochilita, ¿qué tenía? Pasta dental, cepillo, jabón y 2 más. Entonces, ahora pueden entender que cuando ella dice, sí, pues, sí, yo pensé que me iban a detener, entonces estaba preparando su maletín. Con eso solicito, señorías, que si bien consideran que hay una motivación incoherente, ¿verdad? Declaren la improcedencia o declaren la infundabilidad, porque además la señorita fiscal ha dicho algo, mire usted, ha citado la declaración de Sorna Bailón, que es una declaración posterior a la apelación, que no entro a discutir acá. Ha citado la declaración de Manuel Posada, tampoco nada tiene que ver con ese argumento de apelación, y menos Jairo Vera. Eso se verá en la investigación. Con esas razones, necesito que confirmen en todos los extremos el rechazo de la prisión preventiva. Muchas gracias, señor. Muy bien. Veo en pantalla al señor Andrés Hurtado Grada. ¿Desea usted informar, señor? Sí, muchísimas gracias, señores jueces. Muchísimas gracias. ¿Me podría decir cuántos minutos o años tengo de tiempo para poder hablar? Le voy a dar 5 minutos o 10 minutos para que usted pueda exponer lo que tenga por conveniencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Quería hablarles sobre el tema del arraigo. Y también decir a la Fiscalía que vengo colaborando con la Fiscalía siempre. Pero en el tema del arraigo, yo en el departamento actual donde estoy, está rentado a mi nombre y notariado en una prestigiosa notaría. Ese es el número 1. ¿Perdón? ¿Me escuchó? Sí, lo estamos escuchando bien, no se preocupe. Gracias a usted. En mi trabajo tengo suspensión hasta que usted o ustedes lo decidan, señor juez. Gracias a Dios, trabajo a nivel nacional ya 10 años. Hasta hace 3 semanas he estado el sábado con Andrés. Sábado con Andrés cumplió 10 años de trabajo hace 3 semanas y ahora empieza la gira en todo el Perú, en todos los coliseos del Perú. Esa es la promesa que le hice a todo el país, que iba a ir a todas las provincias del Perú. Gracias a Dios, le he hecho llegar propuesta de trabajo a usted, a ustedes, le he hecho llegar propuesta de trabajo y gracias a Dios tengo trabajo. También les he presentado a ustedes dentro de los arraigos, se presenta el sustento de temas de la sociedad. Yo he presentado cartas notarizadas, todas están notariales, de todos los comedores populares que vengo realizando actualmente. Y todos los comedores populares que le he mandado más o menos unas 32 cartas de comedores populares al cual yo apoyo. Pero para finalizar, yo en ningún momento, después de que todos los noticieros y todos los diarios y todas las redes dijeron, señores jueces, que yo no estaba en el Perú, realmente fue un show televisivo. Y ustedes se dieron cuenta que estaba en una clínica donde me habían operado recién.
En un solo mes me operaron 3 veces. La documentación ha sido alcanzada. Y para finalizar, lo más importante de mi vida, soy el único sostén de la familia de mi hijita Lucianita. Ella tiene 9 años de edad, está en un colegio no convencional como todos los colegios. Solamente hay 8 niños en su clase, porque los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos niños. Ellos tienen 8 o 9 niños. Yo me encargo todos los días de mi vida de todos estos gastos y estos pagos. Mamá no puede trabajar porque dentro de casa tiene 3 profesores aparte de diferentes tipos de habilidades en relación de mi hija Lucianita, que durante 9 años yo vengo pagando todos los profesores para los diferentes tipos de estímulos. Y está aprobado y la documentación se la ha hecho llegar la mamá. Cuando los niños realmente del país tienen esas dificultades, necesita 24/7 una madre. Y el padre, que soy yo, quien lo paga. Muchísimas gracias, señores jueces. Quería terminar, que no tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa hace 3 sábados y en ningún momento agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio fuera, con toda transparencia, y dedicarme a trabajar, que 38 personas se han quedado sin trabajo y prácticamente su familia necesita también del trabajo que yo les doy. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Veo también en pantalla a la doctora Peralta Santur. ¿Desea hacer uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Durante la investigación se sabrá la verdad. Estoy conforme con los argumentos esgrimidos por mi defensa. Me allané al requerimiento de impedimento de salida del país. Me encuentro presente afrontando este presente proceso. Yo tengo una madre de 90 años que sufre de cirrosis pulmonar, a quien yo vivo eternamente agradecida por haberme traído al mundo. Amo a mis hijos y amo a mis nietos. Jamás saldría del Perú. Jamás. Eso es todo lo que tengo que decir, señor presidente. Gracias. No hay más encausados que desean hacer uso de la palabra, ¿no? No veo a más. Muy bien. Tengo un pedido de palabra de la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila. Sí, doctora. Señor presidente, disculpe, respecto a la apelación de Andrés Hurtado Grados y de Javier Muley, no se me ha permitido réplica, solo pediría 5 minutos para hacer las dos, simplemente por cuestión de contradicción. Bueno, eso me obligará a correr tras las partes contrarias. Pero bueno, escuchamos, doctora, no hay problema, y luego escucharemos a las partes contrarias, con igual tiempo. Bueno, muy bien. Sí, brevemente, señor juez supremo, respecto a que se indicó de que el señor Andrés Hurtado Grados nunca había reconocido haber cancelado alguno de los gastos de la señora Elizabeth Peralta Santur, debemos señalar que en la pregunta 13.1.2 y 13.1.3 reconoce que siempre tenía la opción de canje de pasajes y que él invitaba, y textualmente señala que fueron 4 a 5 días aproximadamente que ambos estuvieron alojados en la casa de su hija Yosetti Hurtado en Los Ángeles, todo el tiempo que duró el viaje, esto en presencia de abogado defensor. Y respecto a la apelación en cuanto a la caución del señor Augusto Javier Muley, debemos señalar, señor juez, simplemente que para nosotros estamos de acuerdo que no es proporcional porque la caución ha debido ser mayor. De acuerdo a lo que ha declarado el propio señor Augusto Javier Muley, los únicos socios de la empresa Lomas Dorada son Ania Ley Sucho, su madre, y él. Esta empresa de Lomas Doradas, conforme al último reporte de aduanas, solo en el mes de enero del 2024 ha reportado exportaciones por la suma de $25 millones.
Y el último mes, en septiembre del 2024, $4 millones en oro a India, solo a India. Entonces, señor juez, si solo son los dos socios y se reparten las utilidades entre mamá e hijo, es evidente que la capacidad económica y la caución que se ha fijado no solo es proporcional, sino es mínima y correspondería más bien que se suba. Asimismo, señor juez, señalar que respecto a Javier Muley, él es el que contrata a Kelly Medina, la testaferra de Andrés Hurtado, por indicación de este para que maneje la empresa de los Ceibos, que también es una empresa familiar desde mayo del 2022, y a ella, solo por utilidades, le pagaron la suma de 250,000 soles en el 2022 a una gerente que solo, o una apoderada que solo acudía a firmar. Entonces, señor juez, la caución no solo es proporcional, sino más bien ha quedado mínima. Eso es con lo que termina. Muy bien. Se ha hecho referencia a los tres encausados. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, al doctor Riera, respecto de Hurtado Grados. En lo preciso, por favor, en lo puntual. Muy preciso, señor presidente. Nuevamente, se evidencia un error con respecto a la presentación de elementos de convicción. Minuto 7:13, está grabado. Dijo Fiscalía, está acreditado con el rasgo amical que se habría realizado el hecho ilícito, porque Andrés Hurtado lo habría reconocido en la declaración. ¿Qué es lo que les ha dicho? Y este es el problema de la lectura, entiendo, de error de Fiscalía. ¿En qué momento se ha negado que sean amigos? ¿En qué momento, por Dios? Lo que está cuestionando la defensa, siempre lo ha cuestionado, y también mis codefensas también, es que no ha existido nada a cambio ilegal. ¿En qué momento el señor Andrés Hurtado le ha dicho en la declaración a la señorita fiscal presente, yo le pagué el viaje de la casa de mis hijas a cambio de que hiciera tal favor al señor Muley? ¿En qué momento? Eso no existe, es falso. Por eso, nuevamente, lo que presentan como elemento de convicción no es real, no es concreto. ¿Han sido amigos? Sí, han sido amigos, pero si llegamos al extremo de llevar a una persona a la cárcel porque le invitó finalmente un almuerzo o un pasaje, estaríamos fuera de cualquier Estado de Derecho. En ningún momento, en ninguna declaración, por eso es que Fiscalía no lo va a poder hacer, el señor Andrés Hurtado ha reconocido delante de la doctora Alejandra Cárdenas Ávila que habría realizado algo ilegal en contra, directamente, del señor Muley o a favor de los señores Chucho. De ninguna manera. Eso no está, y ustedes han advertido ahora que sencillamente dijo, salieron en calidad de amigos a una reunión y punto. Que pagó, seguramente pagó un viaje o que pagó el almuerzo. Eso no es materia penal, pues, evidentemente, para sustentar una prisión preventiva. O por lo menos no puede ser considerado como un elemento de convicción. Llámelo elemento periférico si desea la señorita fiscal, pero elemento de convicción no puede ser. Y con respecto a lo segundo, señor presidente, hacer referencia nuevamente a que con respecto a este caso no tenemos más que una relación amical. Que se tenga que investigar, se tiene que investigar, señor presidente. Pero en el caso concreto, durante los riesgos presentados por Fiscalía, porque dijo obstaculización, miren lo grave, obstaculización. El señor Chucho, y es lo que pidió, es igualdad para todos los imputados el día de hoy. El señor Chucho confesó a nivel nacional y en el programa Beto Ortiz dijo, yo me he declarado confeso sincero y además soy colaborador eficaz con identidad revelada. Entonces la teoría de Fiscalía de sostener que hay obstaculización o riesgo de fuga, ¿dónde está? O sea, tenemos que creer de buena fe que el señor Chucho va a regresar. Ya no le pedimos absolutamente nada, porque yo entiendo que a Fiscalía no se le ha pasado el plazo. Entiendo que están creyendo de buena fe. Por eso es No que el señor sigue repitamos argumentos, señor abogado, era para puntualizar nomás lo que es materia adicional. Ya escuchamos todos, colegas. Muchas gracias, señor presidente. Y solo para terminar, con respecto a los arraigos mencionados, en efecto existe el certificado domiciliario debidamente constatado por el notario público de Lima y los certificados que acreditan el reporte migratorio de los viajes del señor Chucho anteriormente señalado y finalmente los reportes que acreditan el estado de necesidad de la menor Luciana de 9 años con respecto a sus condiciones especiales. Muchas gracias. Gracias. El doctor Castillo Barrocal, ¿desea agregar algo? Sí, doctor. En este caso solo hacer la precisión que la Fiscalía confunde cuál es el cargo formal que tiene el señor Augusto Javier Muley como gerente de inversiones con ser un socio. Y eso creo que demuestra
el conocimiento muy precario que tiene sobre reglas societarias. ¿A qué me refiero? Un socio no puede Objeción, disponer señor del juez. patrimonio. A ver, señor abogado, no califiquemos Sí, las condiciones de la fiscalía. Usted limítese a postular sus propias pretensiones y argumentos, ¿ya? entendido, No doctor. descalifiquemos Sí, posiciones. retiro esa parte, correcto, retiro esa parte solo para precisar esto, ¿no? Que un socio no puede disponer del patrimonio de una empresa de manera unilateral o conforme lo requiera. Todo depende de las utilidades, y las utilidades no son absolutas, las utilidades son variables. No es que porque en este momento alguien requiera de 1 millón de soles, se va a disponer inmediatamente de la empresa de 1 millón de soles. ¿Acaso la Fiscalía ha aprobado cuánta deuda tiene la empresa? ¿Cuántas inversiones tiene la empresa? La Fiscalía ha aprobado cuánto personal paga en la empresa. La Fiscalía ha tenido en cuenta los gastos de planilla en la empresa, ha tenido en cuenta los derechos laborales que tiene que pagar la empresa, ha tenido en cuenta los costos empresariales que supone la actividad de la empresa, y ha tenido en cuenta los costos para terceros que coadyuvan con el apoyo para la operatividad de la empresa. No, porque ni siquiera lo ha aprobado. Entonces, ¿cómo pueden señalar la Fiscalía que porque exporta la empresa, porque sigue trabajando, entonces ese dinero va directamente al bolsillo del señor? Correcto, señor Eso abogado. es incorrecto. Eso quería precisar, doctor. Gracias. Muy bien. El doctor Benji Espinosa, ¿alguna puntualización? Sí, una sola. La única vinculación que hace la Fiscalía es en relación a la declaración del señor Andrés Hurtado. Bueno, acá tengo la declaración. Declaró el 25 de septiembre de 2024 y voy a leer la parte pertinente, 13.1.4, para que precise. ¿Qué le dijo la señora Peralta Santur cuando usted, Hurtado, le ofreció pagar los pasajes de avión para el viaje de la pregunta anterior? Yo le dije, yo no puedo porque soy funcionaria pública. 13.1.5, ¿algún otro viaje que haya tenido junto a esto? Ningún otro viaje. Un solo viaje de 9, y cuando el señor Hurtado le ofrece pagarle el viaje, mi cliente le dice, no puedo porque soy funcionaria pública, de fiscal. Gracias, señora. Muy bien. Ya hemos escuchado a todas las partes. Señor presidente, ¿me permite hacer unas preguntas, por favor? Sí, hágalas, doctor. A ver, a la defensa del señor Newley. A ver, usted ha señalado en su escrito que el señor percibe utilidades como accionista de la empresa Inversiones Mineras Las Lomas Doradas. La pregunta concreta es, ¿cuáles han sido sus ingresos, sus utilidades en el año 2022 y 2023? Doctora, no tenemos esa información a la mano ahora. Bien. También han afirmado que esas utilidades le han permitido adquirir su inmueble por más de 2 millones de soles. ¿Qué documentos acreditan esas utilidades? Doctora, en efecto, las utilidades, recuerda que se reparten de manera anual. Nosotros no lo hemos adjuntado por la reserva, obviamente, de la información, pero sí está justificado que con los únicos ingresos que adquiere esa propiedad son con utilidades, no otro ingreso. Bien, gracias. A la defensa de la señora Peralta. ¿El teléfono 920-77-87-40 le pertenece a su patrocinada? No, señoría. Si me permite, es un teléfono institucional, pero no es la titular mi patrocinada. Pero ella lo usa. Señor abogado, ella lo usa. Lo usó eventualmente, sí, señoría. Sí. Funcional. Bien, a ver, según la información que obra en el acta fiscal que se levantó, ese teléfono estaba asignado a ella, es más, con ese teléfono la reconocían en un chat institucional. La pregunta es, ¿por qué motivo ha negado que le pertenece hasta en 3 oportunidades? Sí, porque, a ver, primero, señoría, porque el acta no es de dichos, sino de hechos. Así que esos dichos que se acomodan en el acta no son correctos, pero ya los formularemos de cuestionamiento. Segundo, lo he hecho porque básicamente no es que estuviera siempre, sino que para temas institucionales sí participaba. O sea, no eran conversaciones de siempre, sino ocasionales. Esa es la razón, señoría. Gracias. Señora fiscal, respecto del documento, hay un documento que fue encontrado, me corregirá usted al momento de verificar el domicilio o la oficina de la investigada Peralta.
En este documento se dice borrar el backup del WhatsApp, borrar configuración de historial y borrar, dice, bueno, historial de Google Maps. ¿En qué circunstancias y dónde se encuentra este documento? No se le oye, señora fiscal. Señora fiscal, ¿puede responder si usted está al tanto de la pregunta? Perdón. ¿En qué circunstancias se le halló ese documento en el registro domiciliario producto del allanamiento judicialmente autorizado? En su cartera, concretamente. Bien. La defensa, ¿qué tiene que decir sobre ese documento? Ya, acá tengo a mi cliente, lo que me dice es, en el 8º piso de la Fiscalía, el 24 de septiembre, los llaman a declarar. Mi cliente va conmigo, con el doctor Alfonso, somos su defensa. Por la tarde, regresa a su casa y le hacen el allanamiento y encuentran en un POSIT, como una hojita le encuentran, bueno, le encuentran eso, que ojo, no es de puño y letra de mi cliente, se le entrega a una persona y ya le estamos pidiendo a la Fiscalía, que como acto de investigación vean las cámaras, para que vea qué persona fue, un tercero extraño, que le entrega eso. Claro, en otras circunstancias seguramente la autora, no es cierto, no hubiese leído nada, lo dejó ahí, en la cartera, pero no es algo que ella creó, ni escribió, ni nada. Bien, gracias, señor presidente. Bien, habiendo culminado ya esta audiencia, tratándose de un auto, queda el voto, se resolverá lo más rápido que pueda. Muchas gracias, buenos días, pueden retirarse. Muy buenos días, permiso a todos, gracias. Buenos días. Buenos días, permiso. Muy bien, siguiente audiencia.